Dios te bendiga, vamos a seguir analizando, vamos a terminar el capítulo 13 del libro de Lucas, el último pasaje, y después iremos con el capítulo 14, a ver si nos da tiempo para analizar parte del 15 o si lo terminamos. Es muy corto, solo tiene 32 versículos el 15. Entonces vamos al libro de Lucas, capítulo 13, versículo 31, la mente de Jesús sobre Jerusalén. Es aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: Sal, vete aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: Id y decid a aquella zorra: y aquí eche fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Por qué aquí se refiere de forma despectiva a Herodes? Él le dice zorra, no le dice Herodes. O rey, creo que era Herodes. Porque zorra es el nombre de un espíritu. Ese espíritu se encarga de destruir familias. Eso lo escuché de otro pastor. Así que el espíritu que tenía Herodes era un espíritu de zorra. Lo que hace ese espíritu es destruir familias. O sea, específicamente matrimonios. ¿Verdad? Recuerden que incluso Juan el Bautista exhortó a Herodes, le dijo: no estés lícito tener la mujer de tu hermano. Porque Herodes destruyó el matrimonio de su hermano. Le quitó la mujer por causa de ese espíritu que él tenía. Entonces, aquí Jesús exhorta al espíritu que tenía Herodes, no a Herodes mismo. ¿Ya? Dice: aquí eche fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Dan a entender que después al tercer día ya va a la cruz. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana te siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Interesante. O sea, dice: al tercer día termino mi obra. Da a entender que termina su ministerio. Pues, sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana, 3 días, siga mi camino. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. No te me acuerdo de algunas cosas. No tiene sentido lo que dice aquí el versículo 31. Dice: llegaron a unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. De hecho, el mismo Herodes quería conocer a Jesús. ¿Verdad? No lo quería matar precisamente, pero sí lo quería ver. Recuerden cuando Pilato se lo mandó. Cuando estaban ahí en la fiesta, Pilato le mandó a Jesús y se alegró porque quería verlo. Pero no lo mató él, sino que se lo devolvió a Pilato. Es muy interesante. Tal vez los fariseos no quieren dar miedo a Jesús para que se fuera de Jerusalén. Es interesante. Versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, aquí Cristo dice que Él, como Dios, muchas veces trató de reunir a los judíos en Israel, ¿verdad? Pero no quisieron. Dice: aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor.
Entonces, debe entenderse, Cristo cuando regrese va a llegar de nuevo a Jerusalén, a Israel, perdón. Israel va a partir el monte que está enfrente de Jerusalén, de hecho, cuando llegue. Bueno, entonces lamenta sobre Jerusalén porque sabe que va a ser destruida. Eso será dentro de, en el año 70 fue cuando ocurrió eso. Después, en el año 70 después del nacimiento de Cristo, más o menos como 35 o 37 años después de que Cristo fue crucificado, Jerusalén fue destruida. En el año 70 de hecho hay documentales enteros sobre eso. Vamos a seguir analizando, vamos a el capítulo 14, creo que si le acabamos todo. Dice Jesús sana un hidrópico. Un hidrópico, hidro, enfermedad que tiene que ver con la acumulación de agua. Por ejemplo, hidrocefálico es agua en la cabeza, cefalia, cabeza. Hidrópico, quién sabe, creo que es en el vientre, pero tendría que investigar. Hidrópico. Pero sí se refiere a la acumulación del agua. Entonces dice, aconteció un día de reposo que habían entrado para comer en casa de un gobernante, que era ofreció le acechaban. Y aquí estaba delante de él el nombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y les ofreció diciendo, ¿es ilícito cenar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándolo les sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros si su alma se vuelve cae en algún pozo? No lo sacará inmediatamente de considerar el día de reposo. Aquí habla del doble ánimo que tienen los fariseos. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí él dice, si había un animal que estaba enfermo, que se estaba ahogando en el día de reposo, iban y lo sacaban. Pero si era una persona, entonces no. Entonces aquí habla Jesús de ese doble ánimo por parte de los fariseos. Y no le pueden replicar estas cosas. Ahí termina el pasaje, donde dice una persona hidrópica enferma acumula agua probablemente del vientre. Los convidados a las bodas. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos de la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más testimonio que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comienza con vergüenza a ocupar el último lugar. Bueno, entonces aquí dice que, bueno, que van a comer, en este caso se observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Y dijo una parábola. Mas cuando fueras convidado, veis no en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba y entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Esto es interesante porque aquí no es una historia, sino una exhortación. Aquí me dice, por ejemplo, cuando la parábola del hijo pródigo, que hay una persona que le pidió la herencia a su padre, y una historia, ¿verdad? Y aquí no, simplemente una exhortación. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Dijo también que le había convidado.
Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sean recompensados. Recordemos que todo esto es de la cultura judía, ¿verdad? Una cultura que nosotros no conocemos, mezclado también en parte con la cultura griega. Recordemos que varios apóstoles, de hecho Jerusalén tenía mucho contacto con la cultura griega, ¿verdad? Incluso, de hecho, parte del Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿verdad? Debemos entender que su costumbre era, valoraba mucho una comida. O sea, para ellos de mucha estima. De hecho, si ahorita me acuerdo que Medio Oriente, esa región de Medio Oriente, Israel y todo eso, Arabia, Irán y todo eso, tenía muchas armas. Es símbolo de prosperidad, de riqueza, de respeto. Es una cultura muy diferente a la nuestra aquí, pues aquí en México eso no se puede. Bueno, no es costumbre eso de acumular armas, pero ya sí. Entonces, aquí una comida tiene mucho valor, ¿verdad? No van a llamar a cualquier persona, a porque así es su cultura. Dice más, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y será bienaventurado. Porque ellos no te pueden recompensar, pero a ti será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces aquí habla también de hacer el bien, ¿verdad? De ayudar al prójimo cuando tuvieras poder para hacerlo, que eso viene en Proverbios. Aquí viene la parábola de la gran cena. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda, y donde necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 dientes de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no podía. Entonces aquí habla de un rey que hizo una gran cena. Ni siquiera una fiesta, solamente una cena. No estaban celebrando nada. Y los invitados no quisieron ir. Bueno, que los siervos hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Personas enfermas todas. Esto me hace entender algo. Cuando Cristo llegó, lo primero que hizo fue meterse a sinagogas. Lo recuerden, de hecho, en el mismo libro de Lucas, eh, cuando Cristo se mete a una sinagoga, lee la palabra y la ley y todo. Después de eso lo tratan de matar. No es la primera vez. De hecho, cada vez que se mete a una sinagoga, siempre lo tratan de sacar o asesinar. Incluso cuando se fue al templo, lo primero que hicieron fue sacarlo del templo, ¿verdad? Lo ofendían, dice, ¿cómo le hacían? Que buscaban una palabra, ¿verdad? Para agarrarlo. Le hacían muchas preguntas y Cristo salía de ahí mejor. Entonces no, lo que pasa es que no fue bienvenido por los propios judíos. Revisen, cada vez que se metió a un templo, a una sinagoga o al templo, siempre tenía problemas, todo el tiempo. Lo, este, Le hacían muchas preguntas capciosas, lo ofendían varias veces, lo tentaban con lo de la moneda. Por eso se fue con los mancos, los ciegos, los pobres y los cojos, con la gente que no estaba dentro de la sinagoga, que no es religiosa,
incluso con los extranjeros, parte de los extranjeros, algunos muchos, poquitos. Entonces, aquí le está diciendo que los judíos no lo aceptaron y por eso se fue con los que no eran pueblo. Y dijo el siervo, al Señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor, el siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuerza a los entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados visitará mi seno. Eso no es la primera vez que lo hace, recuerden también dijo, cuando la viña, los labradores malvados de la viña, y también expone a los fariseos. Esta es la segunda, una de las varias veces que Jesús expone a los fariseos. Lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose él les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas llevan también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí, ¿qué quiere decir? Que uno tiene que... Me acuerdo de una historia que escuché de otro predicador. Decía que una vez en una iglesia, y en esa iglesia empezó a hablar en contra de la diversidad sexual. Entonces se levantó una señora enojada y se fue, porque estaba predicando en contra de la diversidad sexual. Entonces, poco después de eso, un miembro de la iglesia le dice al pastor, era Diamond, que le pasó, que esa señora tenía un hijo que tenía su iglesia eh, para gente así, eh, que tenía su propia iglesia. Entonces, como escuchó a Diamond hablar en contra de la diversidad, pues se ofendió y se fue, ¿verdad? Entonces, aquí la mujer amó más a su hijo que el evangelio, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, que no tolerar el pecado de tus propios parientes. Aquí la mujer tenía un hijo que era diverso y tenía su propia iglesia, se congregaba y todo. Incluso Damos se ofendió y se fue. Eso fue lo que pasó. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero que calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos comiencen a hacer burla de él. Y si un hombre comenzó a edificar, no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 le tiene contra él con 20.000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que pues no puede ser un discípulo. Entonces aquí habla de un cambio en las personas, ¿verdad? Tanto de sus costumbres como de tradiciones. Si te pones atento vas a ver que la vida de la gente consiste básicamente en eso, costumbres y tradiciones. Entonces aquí dice, el pasaje se llama Lo que cuesta seguir a Cristo.
Entonces esta parte, esta es una parábola de hecho. Dice que una persona cuando va a edificar una torre, calcula a ver si va a alcanzar para que termine la torre. Aquí habla de acabar algo, en este caso una torre, pero no dice qué significa una torre. Y también habla de una guerra. Bueno, entonces hay que escudriñar, de hecho, difícilmente va a haber alguien que a la primera encuentre, sino que es un estudio. De hecho, la Biblia es así, tienes que estudiar la Biblia detenidamente para poder entender el contenido. Entonces, como le dije aquí, no entiendo qué significa una torre. Habla también de una guerra. Pero bueno, entonces en otra ocasión tal vez entendamos qué significa exactamente. Último pasaje del 34 35, versículos 34 y 35, así vamos a acabar. Dice, cuando la sal pierde su sabor, pues una sal, no si la sal es insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para guardar, es útil, la razón fuera. El que tiene oídos por oír, oiga. Entonces, aquí la sal supone que es la gente. Cuando la sal, las personas pierden sentido de la vida, tal vez. No sirve ni para la tierra ni para remoladar. La arrojan fuera. O sea, cuando eso me habla de. Me recuerdo de Grace Sterling cuando no dan fruto. Cuando la sal, las personas no dan fruto, no sirven para nada. Ni para la tierra, ni para el muladar, no sé qué significará muladar. La arrojan fuera. Bueno, yo sé que a las vacas sí les dan mucha sal. A las vacas, no sé si a los mulos, pero a las vacas sí les dan mucha sal. Entonces aquí habla eso de la sal. La sal aquí en esta parábola, este pasaje más bien representa a las personas. Cuando las personas pierden, o sea, no dan fruto, no sirven para nada. ¿Verdad? Dice por esa misma razón, porque los judíos no dan fruto, los sacó de Jerusalén y destruyó Jerusalén. Bueno, entonces así acaba ese pasaje. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.